Muy buenas tardes, amigos presentes y amigos televidentes del canal de la Misericordia. Bienvenidos a otra transmisión más directamente desde la Catedral Basílica Santa María la Antigua en Casco Antiguo. Estamos en esta tarde con una transmisión especial en el marco del año de la celebración de los 352 años del traslado de la ciudad de Panamá. Estaremos presentando a continuación este conversatorio Isabel de Castilla, mujer líder y santa, por Monseñor Francisco Javier Acero, de la Orden Agustino Recoleto, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, miembro de la Comisión Isabel la Católica, por la causa de beatificación de la reina. Vamos a dejarles a continuación con la presentación del arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta. En el marco de la celebración de los 352 años del traslado de la ciudad, ofrecemos este conversatorio Isabel de Castilla, mujer, líder y santa, por Monseñor Francisco Javier Acero, de la Orden Agustina Recoleta, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México y miembro de la Comisión Isabel la Católica para la causa de beatificación de la reina. Monseñor Francisco Javier Acero Pérez, mexicano nacido en Valladolid el 29 de noviembre de 1973, reside en México desde 1999 y ha ejercido como superior mayor de los agustinos recoletos en México y Costa Rica hasta julio del 2022. El 15 de septiembre del mismo año, Su Santidad, el Papa Francisco, le nombra obispo auxiliar titular de su pasar y auxiliar de la Ciudad de México. Su ordenación episcopal tuvo lugar el 18 de noviembre del 2022 en la Basílica de Guadalupe. Es licenciado en Teología por la Universidad de Navarra, España, máster en Psicoterapia Gestal por el Instituto de Terapia Gestal de la región Occidente de México y licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, diplomado en Planeación Pastoral Participativa en la Universidad Pontificia de México, profesor en la misma universidad en la licenciatura de Teología Pastoral y en la maestría de Teología y Psicodinámica de la Familia. Durante 13 años ha ejercido como párroco acompañante y capellán del Hospital General del Hospital Infantil Federico Gómez y del Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México. Ante las necesidades urgentes, humanas y espirituales surgidas de esta realidad, fundó, junto a sus hermanos Agustino Recoleto, el Centro de Acompañamiento y Recuperación de Desarrollo Integral CARDI. Ha trabajado pastoralmente con las Juventudes Agustina Recoleta. Ha ejercido como director titular del Colegio Fray Luis de León y como miembro del equipo de formación del seminario. Ha escrito columnas mensuales en periódicos y revistas de carácter altruista, además de compartir pláticas sobre comunicación institucional en diversos foros. Hoy acompaña a la Vicaría de Laicos en el Mundo con sus 13 dimensiones, desde Cáritas hasta el diálogo interreligioso. También acompaña la Comisión de Prevención y Protección al Menor y la Oficina de Comunicación de la Arquidiócesis de Panamá. Escuchemos con atención a Monseñor Francisco Javier Acero Pérez. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación al arzobispo de Panamá,
Su Excelencia Monseñor Juan Domingo Ulloa, por compartir en esta tierra de encuentro, la figura de una mujer religiosa que supo gobernar un país en una época dura dentro de la Iglesia y también en un cambio de época. Gracias, Monseñor, y gracias también a Javier Mañas García, de la Orden de los Mercedarios, tan preocupado y ocupado a la vez por rescatar y mantener este hermoso centro histórico de esta gran ciudad de Panamá. En esta conmemoración de los 352 años del traslado de la antigua ciudad de Panamá, coincidiendo con grandes historiadores como García Paredes, que dicen que la fecha de la fundación pues no es otra que 1519, cuando el segoviano Pedrarias Dávila, fundador y gobernador de esta tierra, sienta las bases en la nueva capital del sur. Siempre vamos a estar con esto de las fechas y las discusiones entre uno y otro. Lo bonito es que conmemoramos y hacemos memoria. Cuando hacemos memoria podemos proyectar el futuro y la memoria nos ayuda a tener identidad de lo que somos y tenemos. Hoy, en este día, recordamos a una gobernante genial por su figura y también por su santidad. En un momento en que pues existen otra clase de política y de gobernantes, tenemos que rescatar también y hacer memoria de estas figuras de dentro que son parte de la primera evangelización y que pues han quedado quizás en la biblioteca, en los archivos de historia, han quedado incluso en los procesos de beatificación como pues ahí encima de la mesa, y que entre todos como Iglesia, sobre todo a Isabel de Castilla, le tenemos que honrar pues su figura, su genialidad como mujer y sobre todo su santidad. Es hija del rey Juan II de Castilla, de su segunda esposa Isabel de Portugal. Apenas esta reina que aquí tenemos llega a conocer a su padre, fallecido en 1454. Sus primeros años transcurren en una villa, hoy pues un pueblecito llamado Arévalo, en Ávila, cerca de Madrid, en compañía de su madre y de su hermano el infante Alfonso. La instrucción de la entonces infanta Isabel estuvo siempre a cargo de un gran fraile, Fray Martín de Córdoba, su preceptor, bajo la supervisión de Gonzalo Chacón. Existen pocos datos acerca de la educación que pudo recibir durante su infancia. Si bien se sabe que el latín, que era una lengua de la cultura y de la diplomacia de Europa de finales del siglo XV, lo aprendió en la edad adulta gracias a los buenos oficios de Beatriz Galindo, apodada la Latina. El matrimonio de esta mujer, de la ahora princesa Isabel con Fernando, príncipe heredero de Aragón, se celebró en Valladolid, un 19 de octubre de 1469. Este matrimonio pues tuvo sus dimes y diretes, porque bueno, pues antes esto de los matrimonios no es como ahora, ¿verdad? Aquí hay un profesor de Derecho que nos puede dar clase de esto, pero en resumidas cuentas, Isabel, desde que conoce a Fernando, ella tiene esa intuición femenina de decir, este va a ser mi esposo, y al final lo logra. Esto nos habla de una mujer llena de convicciones. Se le intenta hacer matrimonios con otros príncipes y al final consigue este matrimonio en lo que es un palacio en Valladolid, de manera un poco secreta, y al final pues logran este matrimonio. Se proclamó Isabel como reina de Castilla en Segovia un día después del 13 de diciembre de 1474, tras la muerte de su hermanastro Enrique IV.
Y siempre la preocupación de esta reina fue la unidad frente a las pretensiones de otros primos que querían el poder para otros fines. Al final, a través de acuerdos y consensos, se llega a que en muchos de nuestros lugares donde estamos aquí en América Latina vemos el castillo y el león. Esto es producto de este matrimonio Castilla y León, el reino, luego después el reino de Aragón, el escudo de España realmente, que por ahí está en algunos lugares, en algunos monumentos históricos, fruto de este matrimonio. Y aquí es donde realmente se da todo un programa de nación y empieza lo que es la unidad española. Pero no solamente es esto, ¿no? Lo que es la unidad de una nación, sino la política religiosa ocupó también un lugar destacado entre las preocupaciones de esta reina, en donde secundó los planes de reforma del clero español auspiciados por un fraile, Fray Hernando de Talavera, y del futuro cardenal Cisneros. Apoyó también el establecimiento de una nueva Inquisición que debía velar por la fe, y con el propósito de avanzar en la consecución de la unidad religiosa, hizo unos decretos por el bien de estas poblaciones, tanto musulmanes como judíos, para poder establecer la paz. Dos de los grandes acontecimientos del reinado de Isabel tuvieron siempre un matiz religioso. El primero, la toma de Granada, el 2 de enero del año 92, que puso fin a ese proceso de reconquista cristiana en el siglo VIII, y el segundo, el gran encuentro entre dos culturas aquí en América por Cristóbal Colón ese mismo año. La soberana, ya sabemos que esta reina fue la que financió todos estos primeros viajes, pese a las dudas del rey Fernando en cuanto a la viabilidad del proyecto. Y lo más grande de esta reina es que lo que quería era estimular campañas de evangelización en estos territorios. En 1496 fue el Papa Alejandro VI que concedió a los monarcas el título honorífico de los reyes católicos. En algunos sitios se dice Isabel de Castilla, en otros se le dice Isabel la Católica. Por último, sí quisiera destacar, porque esto es importante para nosotros, en el ámbito cultural es de notar que Isabel de Castilla se mostró sensible a las corrientes propias del humanismo, un humanismo que se llama en ese entonces renacentista, y protegió las carreras de algunos destacados intelectuales de fines del siglo XV. Así tenemos a Elio Antonio de Nebrija, que dedicó el prólogo de su gramática de la lengua castellana a la reina. También está Pedro Mártir Angleria, Lucio Marineo Sicuro, o los hermanos Antonio y Alejandro Geraldini. Quisiera hablar de la gramática de Nebrija porque tiene una importancia histórica para América Latina. Después de la gramática de Nebrija está la gramática de los náhuatl. Esta está en México, en donde estoy yo. Vamos a decir en mi tierra, porque ya llevo, ya con este año, ya llevo más años en México que en España. Y sí les puedo decir que estas cosas no se saben, y se cree que la segunda gramática es la inglesa y después la francesa, y para nada. Los frailes, ante esta influencia de esta reina y ante esta creatividad de Antonio de Nebrija de hacer y reunir todo lo que hablamos, la gramática de la lengua castellana, los frailes allá en México hacen esta gramática náhuatl que hasta el día de hoy nos llega. Isabel de Castilla, Isabel la Católica, falleció en Medina del Campo el 26 de noviembre de 1504. Los restos de la soberana reposan junto a los de Fernando el Católico en la Capilla Real, aneja la Catedral de Granada. Su sucesora en el trono de Castilla sería su tercera hija, Juana,
convertida en la heredera de la corona tras las muertes sucesivas de los príncipes Juan e Isabel y del hijo de esta última, el infante Miguel de Portugal. Claro, hablar de la historia, como digo, es hablar. Esta mujer, brevemente he esbozado lo que es la vida. Hablar de esta mujer en este tiempo, probablemente algunas cosas chocarían. Tenemos que contextualizar pues a este personaje histórico, y desde el proceso de beatificación y canonización es lo que se ha hecho, ¿no? A través de grandes historiadores españoles y también de aquí de América Latina, lo que se ha hecho ha sido un esbozo al detalle de quién era esta persona. Desgraciadamente, aunque lo hablaré después, lo de la leyenda negra, pero antes de hablar del aspecto de mujer, quiero insistir en que hay personajes que se han ideologizado. Y hablar de Isabel de Castilla puede ser hablar de ciertas ideologías políticas e incluso de una leyenda negra en donde a nosotros nos devastaron todos nuestros territorios, nos pisotearon y nos machacaron. Esa es una leyenda negra que existe y que para nada es cierta. Hablemos del sistema de gobierno que proporcionó Isabel, la católica Isabel de Castilla, un sistema de gobierno virreinal, en donde aquí se tenían los mismos derechos y deberes que un ciudadano español. Esto no es una colonia, y por ahí hay carteles que ponen en el tiempo colonial. Esto no es correcto, pero nos lo han metido muy bien, y con perdón, los gringos y los franceses. Y nos lo han metido ideológicamente y nos lo hemos creído. Esto es un virreinato, y esto es la genialidad de una mujer líder y gobernante. No quiere que tengan los diferentes derechos, sino que sean los mismos. Otra cosa es la aplicación que se hace en los territorios, pero sí, en esto sí quisiera insistir en este rubro, por lo menos. Como mujer, Isabel comenzó a reinar a los 23 años de edad, y su estilo nos hablan de que es claro, directo, sobrio y austero. Los hitos fundamentales del reinado de Isabel en el marco del matrimonio realizado en la ciudad de Valladolid, como ya he dicho, eran estos dos: la unidad dentro de España, dentro de la nación, el descubrimiento de América y sobre todo estas reformas del clero dentro de la política religiosa. Supo rodearse de grandes colaboradores. Se dice de uno que se llamaba el Gran Capitán, Fray Hernando de Talavera, el cardenal Mendoza y el cardenal Cisneros. Eran de lo mejorcito que había ahí, y supo rodearse de todas estas personas, que alguno de ellos hasta fungió como confesor. El Gran Capitán, por ejemplo, reformó el ejército, y los dos últimos, el cardenal Mendoza y Cisneros, iniciaron un proceso de reformas en las órdenes religiosas. Si observamos en su vida, las decisiones no las hace por sí solas, reza, escucha a sus directores espirituales y es coherente con lo que decide, asumiendo en algunos casos sus errores y cuidando siempre la dignidad humana. Supo mantener una imagen muy estricta, concorde sin duda a sus convicciones de honestidad y pudor, como expresión ideales de pureza y castidad personales, aunque también así se transmitía un mensaje de orden político, porque muchos recordarían las malas costumbres de Enrique IV, el antecesor, y la desenvoltura de la reina Juana y de sus damas, que tuvo muchos malos frutos. He de decir también que dentro de lo que es su política exterior, con ella empezaron los primeros protocolos que hoy se conservan dentro de la Casa Real Española para recibir a lo que son los embajadores, y a la vez es la primera nación en la que se establecen unas relaciones diplomáticas con el Vaticano, con la Santa Sede. De hecho,
La embajada española en el Vaticano, en la Santa Sede, es la más antigua de las que hay allá. De modo que la opinión de sus cronistas y cortesanos también en este aspecto fue unánime. Hay un sacerdote que alaba su poder y pureza de costumbres y dice así: castísima, llena de toda honestidad, enemiga de palabras y de muestras deshonestas. Cisneros, que fue su confesor, alaba su pureza de corazón. Un alemán, en el relato de su viaje facilita el detalle que sin duda le fue comunicado en la corte de cómo la reina tenía la costumbre de dormir con las damas en su cámara y más adelante con sus hijas cuando el rey estaba ausente para evitar cualquier género de murmuraciones. De nuevo está el recuerdo de lo que era su antecesor. Hay un biógrafo, el doctor Luis Suárez, historiador, que nos narra que era una mujer entregada con sus hijos y preocupada y ocupada por su familia. Mujer. La leyenda negra, quisiera en este momento compartir un poquito de todo este término utilizado para definir la imagen negativa que algunos historiadores y autores extranjeros han dado de España y de los españoles a lo largo de la historia. Esta idea proviene de estereotipos y prejuicios sobre los españoles, fanáticos, violentos y despóticos, incluso de una visión distorsionada de la realidad y muy poco precisa de España y de los españoles, que además aumenta en este tiempo de crisis y de cultura de la fragmentación, dentro de un contexto de rivalidad política y religiosa con otros países europeos. El sentimiento hacia los españoles y los años más intensos de propaganda antiespañola fueron los siglos XVII, XVIII, y como muy bien hay algún historiador que dice que haciendo acopio de pruebas y escritos difamatorios contra España comienzan antes en Italia durante la Edad Media. La Italia prerrenacentista, debido a las tensiones que había entre la corona española, la corona en concreto aragonesa y algunas ciudades estado-italianas. Y para estos historiadores la leyenda negra fue durante siglos una de las alucinaciones colectivas más significativas del Occidente y precisamente por esto la más afanosamente divulgada y asimilada por todos. Hay un catedrático de la Universidad de Granada, catedrático de Historia de América, que observa que más tarde, con la conquista de América, que como toda empresa humana tiene sus luces y sus sombras, la leyenda negra toma en esto una dimensión y se convierte en una dimensión más profunda y se convierte en un campo de batalla también para otras potencias mediante el descrédito de lo hispano. Semejante estrategia hundía sus raíces, como digo, en esa Italia medieval y fue una maniobra de propaganda bien planificada, fundada en esa rivalidad humana como está el campo político y el campo religioso. Nadie discute con los hechos y certezas que tenemos el éxito que tuvo el Imperio Español, España en concreto, a la hora de llegar a América y también a Filipinas. Como hoy podemos hablar, si hablamos del acontecimiento guadalupano, por ejemplo, tenemos que hablar del trabajo que hicieron los primeros misioneros al llegar a Nuevo México. Es un trabajo que es de misión en un momento también de guerra, de convulsión, de encuentros y encontronazos dentro de lo que es la historia de México y la historia de la Iglesia naciente mexicana. Y a la vez esta historia se mezcla y empieza a hacer una nueva historia, no solamente en México, sino todo en Hispanoamérica, a través de la Virgen Morena del Tepeyac. Porque nuestra Virgen, como nuestras raíces, son mestizas y esto no lo podemos negar. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestras raíces en España y cuántos de nuestros parientes españoles tienen raíces en América Latina?
Nuestra identidad no la podemos cortar, al contrario, debemos de estar orgullosos de lo que pasó. Esto es una mezcla y fue una mezcla pacífica, algo que no ocurre en otros sistemas como es el sistema colonial inglés y no digamos el francés. Y hablando de francés, un historiador francés decía que a nivel académico todos los historiadores, sean o no españoles, están de acuerdo en subrayar que las acusaciones que contiene la leyenda negra contra España son falsas, de mala fe y muy exageradas. Y en este aspecto hay unanimidad. La Iglesia y el mundo están en deuda con la reina, esta gran reina, que fue capaz de defender los derechos de los habitantes de los pueblos originarios. Si bien su causa está en Roma, los problemas para beatificar a esta gran reina no son políticos, aunque así parezcan. Las soluciones con el mundo judío y musulmán se dieron para evitar un enfrentamiento entre los cristianos, entre estas dos poblaciones, sabiendo que, por ejemplo, la conquista de Granada se realiza por un servicio prestado a la Iglesia por parte de los reyes católicos, como lo reconoce la bula Siconvenit del Papa Alejandro VI. Y la guerra de Granada no la iniciaron los reyes católicos, fue el emir de Granada, Muley Hacen, el que se apoderó violentamente el año 1481 de Zahara de la Sierra, lugar que controlaba el camino entre Sevilla y Cádiz, esclavizando así a su población y rompiendo reglas pactadas. Y en cuanto a la expulsión de los judíos, con la cabeza en este tiempo, debemos observar que el régimen de tolerancia y protección de los judíos fue suprimido como castigo por haber faltado al pacto al que estaban sujetos al atraer a los neoconversos al judaísmo. José Javier Esparza es un historiador que recuerda que España fue la última en hacer esta expulsión y pudieron vender aquí, en España, y esto hay que recalcarlo, fue muy pacífico y fue muy acordado porque ellos pudieron vender sus bienes antes de marchar. Los reyes católicos en su proyecto político aspiraban a una sociedad pacífica y unida. La unidad en la fe católica era siempre el objetivo. Para ello tenían que lograrse la integración plena de los judíos conversos, pero esta se veía siempre dificultada porque gran parte del pueblo los consideraba sospechosos. ¿Por qué? Por su proximidad a los judíos observantes, de manera que había que deshacerse de estos si se aspiraba a una integración total de los conversos. Por otro lado, las sospechas populares se traducían a un estado permanente de tensión civil. Mujer líder. Elegir a los hombres con talento y fiar brevemente en ellos, decía Isabel la Católica. Su vida es un modelo de liderazgo en un tiempo y lugar donde la mujer jugaba un papel muy secundario en todos los niveles sociales, pueblo, nobleza y realeza. Una de las, vamos a decir que de las dificultades que había en el matrimonio con Fernando es que ¿quién iba a reinar? Si él, porque era pues hombre, o ella como mujer. Y en esto se ponen de acuerdo porque son los dos los que reinan, incluso hay bromas sobre esto, ¿no? Cuando pues reinan los dos y es la firma de los dos en la que aparece en todos los documentos. Bueno, las características de una líder como Isabel de Castilla en este siglo XXI. Una capacidad para servir. La primera característica del líder es desear el liderazgo y sentirse capacitado para él. La subida al trono de Isabel es un verdadero asalto al poder, victoria sobre el reino, sobre Portugal y sobre las aspiraciones de su propio marido. Sus derechos a la corona no eran evidentes. Disposición en una situación difícil. La aristocracia castellana, creada por las mercedes enriqueñas de Enrique IV, quería seguir controlando el Estado. Los nobles rebeldes depusieron a Enrique IV e instalaron el trono del hermano de Isabel, que luego murió. Ante esta muerte se cambian los planes.
Aquí aparece Isabel dentro de un momento de situación de cambios sociales en donde aparece esta esperanza al trono. Cuando decimos estos deseos de poder y esta situación y esta aparición en la situación difícil, ella lo entiende como un servicio al pueblo, no un servirse del pueblo. Y a veces estas carambolas pues no dejan de ser diosidencias, que digo yo, coincidencias llenas de Dios, en donde nadie creía que Isabel iba a ser reina, y luego es reina no solamente de Castilla, sino de Castilla, de León, de los reinos de Aragón, del reino de Granada, de toda España, y a la vez está preocupada porque en América el Evangelio se extienda por todo el continente. Aprovechar oportunidades respetando la institución, forzado por los nobles en un pacto en un lugar de España, se reconoce a Isabel como heredera, y esto al final, pues dentro de la historia y de la historia que nos toca aquí vivir con la evangelización, cambia y demuestra un profundo sentido político. No se prestó a ninguna acción del anterior rey, sino ella lo que hizo fue siempre respetar y ubicar la corona donde estaba. Con visión estratégica, leal a la corona, a los derechos al trono, Isabel supo preparar su futuro y vivió su presente. El fundamento jurídico de sus derechos como princesa heredera y también pues el momento que le tocaba estar como reina, esto pues ella lo esperó pacientemente con la muerte de su hermanastro. Acciones integradoras. Desde niña Isabel ya estaba comprometida con Fernando. Enrique quiso casarla con nobles castellanos y portugueses para alejarla al trono de Castilla. De todo se pudo evadir Isabel para casarse finalmente con Fernando y, como decíamos anteriormente, en secreto. Y se casó en secreto para evitar otra guerra y para evitar un estado, vamos a decir, con el lenguaje de hoy, de excepción. Al final todo se pudo arreglar siempre con una intuición femenina y con muchas conversaciones y mensajes a unos y a otros, desde el Papa hasta los mismos nobles que la rodeaban. Tomar decisiones, actuar y anticiparse. Isabel tenía todo pensado, no pierde un solo día y prepara una ceremonia sencilla y espectacular, creando una situación irreversible. En Segovia se hacen grandes banderas, lo que conocemos como pendones, por Isabel, reina, y por don Fernando como legítimo marido, y llevar la iniciativa. Su proclamación cogió a todos desprevenidos, el factor sorpresa, incluso al mismo Fernando. Reducido a rey consorte, Isabel creaba una situación así nueva, con una política de hechos consumados, reconocer el nuevo poder o oponerse a él sin término medio. Flexibilidad negociadora y ejercicio de servicio. La autoproclamación suscitaba oposición de Fernando como rey. Los nobles opuestos al poder real y Portugal, contrario a un bloque hegemónico entre Castilla y Aragón. Isabel negoció con su marido, negoció incluso con la Iglesia para las reformas, negoció para que las leyes que aquí se aplicasen literalmente. Era una mujer que sabía dialogar, pero para dialogar antes hay que escuchar. Y esta es una de las, creo, habilidades que hoy nos podemos llevar de una gobernante que no actuó con el hacha y el martillo, como creen algunos, sino que siempre desde una actitud de escucha y diálogo por el bien del Evangelio. Flexibilidad negociadora y ejercicio de servicio. Y el yugo y las flechas. El yugo y las flechas, que en España, pues esto es lo que yo creo que más ha alejado la figura de Isabel y hay que volverla a actualizar, porque no son el signo de un partido político o de un momento triste en España. El yugo y las flechas pues son la firma, estampadas
de tanto Isabel y de Fernando. Las iniciales de sus nombres están grabadas en monedas, libros, documentos y edificios. El águila, el escudo de España, el yugo y las flechas no son el escudo de un momento histórico de España. El águila no es de un personaje en España. El águila es de San Juan, al que le tenía gran devoción. El yugo y las flechas es pues esa energía de Isabel tomada desde el primer momento, y es esa firma estampada entre los dos. El reinado de Isabel y Fernando, como el de todo gran líder, culmina en algo muy superior a lo que empieza. Descubrimiento de un nuevo continente desde la posición europea, posicionamiento de España como potencia mundial y a la vez la toma de Granada, el nuevo inicio de una España católica, vamos a decir una España cristiana, y a la vez una España unida. El liderazgo excelente reside sin duda tanto en mujeres como en hombres, pero el liderazgo de Isabel y el de Fernando transformó el mundo de entonces, la historia moderna, el nuevo sistema económico, las nuevas relaciones diplomáticas empiezan ahí. Y, por supuesto, la extensión del Evangelio al continente americano. Recordemos que entonces también la Iglesia y el Estado estaban mezclados. Por eso no podemos juzgar con los ojos de ahora lo pasado. Isabel de Castilla se tuvo que enfrentar al Papa Borgia. Ella trató, dentro de los que los papas Asisto IV, Inocencio VIII y sobre todo a Rodrigo Borja, español de origen, sobrino de Calixto III, Alejandro VI. Bueno, pues una vez elegido Papa desencadenó y se involucró en varias situaciones políticas, en intrigas y en tormentosas relaciones internacionales. Este Papa, con vida poco ejemplar, estuvo sembrada también de escándalos. Cuando Borja es elegido Papa, la reina Isabel queda desconcertada y calla. Y cuando el Papa celebra por todo lo alto la boda de una hija suya, Lucrecia, encuentra la ocasión para decirle algo, aprovechando su condición de compatriota y allegada. Isabel no se hace al chisme. Isabel lo que hace es enfrentar las situaciones. Esto todo sucede en Medina del Campo, al norte de Madrid, una villa muy famosa en aquel tiempo y también hoy, muy cerquita de donde nace ella. En la misma pila bautismal más adelante se bautiza un obispo que también está en proceso de beatificación, conocido el Tatabasco, en donde los pueblos originarios purépechas lo tienen en México como santo. El pueblo lo tiene como santo al Tatabasco. A la Iglesia le hace falta proclamarlo, ¿no? Isabel de Castilla, paisanos los dos. Isabel de Castilla, yo les puedo decir lo que me he encontrado en México y también en España, pero en México me ha asombrado lo que se le quiere y lo que se le extraña también su proceso de beatificación y canonización. Porque es una mujer que hoy en día, en este cambio de época, nos dice muchas cosas y a veces nos da soluciones o estrategias para los problemas que nos estamos enfrentando. Bueno, es a través del nuncio donde llegan estos diálogos desconcertantes, tanto de Isabel por estas decisiones del Papa como del Papa. Isabel se enfrenta con varios problemas, pero ella siente en toda su alma un amor a la Iglesia. Por eso ella plantea eficazmente una reforma en la Iglesia española mucho antes que la de Lutero, y que la Iglesia jerárquica afrontará a lo largo de su periodo. Isabel consiguió la reforma del clero, de las órdenes religiosas, y a partir de ahí la Asamblea de la ciudad de Sevilla, que expuso al Papa Sisto IV el amplio programa de reformas monásticas planificado por los reyes católicos y también de costumbres públicas.
Con ello perseveró a España de guerras religiosas que ensangrentaron después a Europa y preparó a la Iglesia para la evangelización de América. Y quiero compartir, y ya con esto voy terminando, para que no se duerma alguno, 3 razones de su santidad. La primera, una mujer fuerte y una mujer, como dice el libro de los Proverbios, una mujer fuerte, ¿quién la hallará? Cuando se propone a alguien para ser canonizado, es necesario y fundamental demostrar que participó las virtudes, que practicó las virtudes en un grado superior al que se puede ver en un cristiano normal, es decir, en un grado heroico. Isabel dio en este sentido grandes ejemplos, como así lo reconocía un cronista suyo. Cuando tuvo que escribir acerca de su fallecimiento, este cronista lo comparó como el espejo de todas las virtudes. También dentro de la gente que conocía de cerca a Isabel, dando su testimonio, decía que fue una mujer muy esforzada, muy poderosa, prudente, sabia, honesta, casta, devota, discreta, cristianísima verdadera, clara sin engaño. Y aquí cierro comillas. Para poder vivir esta fe, Isabel se convierte en mujer de oración. Y por ahí en algún museo ustedes verán, incluso ha habido facsímiles sobre la liturgia de las horas de la reina Isabel, que ella utilizaba y ella rezaba. Era una mujer de verdadera oración. Un gobernante pues siempre tiene alrededor siempre asesores, y esto es muy bueno, porque tiene que escuchar para una decisión. Pero también las decisiones se tienen que hacer para nosotros como católicos delante del Santísimo y desde la oración, contemplando. Pues así lo hizo Isabel, contemplando, escuchando y decidiendo. A pesar de la carga que implicaba gobernar todo un reino tan extenso y complejo, ella reservaba largos ratos del día a la oración, pues como recogió el capellán de los reyes, Lucio Marineo, llegó a ser como un sacerdote entregado al culto de Dios, de la Virgen, de los santos, rezando las horas canónicas como los sacerdotes y otras muchas devociones y oraciones particulares. Como digo, entre los santos a los que la reina guarda especial devoción se encuentra San Juan Evangelista y San Francisco de Asís. El primero es considerado como su especial abogado y tan vinculado se sintió a este apóstol que no dudó en tomar su símbolo, el águila, como suyo propio. El segundo es también para ella su especial padre, abogado y referente. Y es que Isabel tuvo una especial afinidad por la espiritualidad franciscana, la cual irá calando en ella hasta pedir ser enterrada con el hábito de la orden. Segunda razón, el trato caritativo hacia su familia, cercanos y personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. Dice el libro de los Proverbios que su marido se fía de ella, pues no le faltan riquezas. Una madre preocupada por sus hijos, a los cuales dio la mejor educación posible por lo que se esperaba de cada uno de ellos. Sin embargo, aquí es donde tuvo que mostrarse como una mujer de carácter para afrontar las penas que le trajeron. Tuvo que enterrar a 2 hijos, su primogénita Isabel y su heredero el príncipe Juan. Comprobó que su hija Juana, la que debía suceder en el trono, daba muestras de que podría haber sacado algún rasgo de inestabilidad mental, ya que esto también se había mostrado en la propia madre de Isabel, Isabel de Portugal. A pesar de esto, supo mostrar cuidado para todos sus hijos, estuvieran o no presentes. 2 ejemplos de esta sensibilidad se encuentran en su testamento. Quiso que su primogénita fuera enterrada en Granada para estar cerca de ella, aunque al final no se hizo, y mandó que a su hijo Juan se le construyera una sepultura de alabastro. Esto último es muy interesante si se tiene en cuenta que para su entierro ordenó que se preparara una sencilla tumba lisa en el suelo, sin más adorno que una simple inscripción. Isabel mostró aquí que sus virtudes, como la austeridad, fueron fruto de un trabajo de años que terminaron por mostrarse en todo su esplendor en el momento de su muerte.
Y la tercera razón, el papel preponderante, el papel para la evangelización de nuestro continente. Dice el libro de Proverbios, abre sus manos al necesitado y tiende sus brazos al pobre. Una de las razones para canonizar a Isabel tiene que ser y tiene que ver justamente con esta idea de promover la evangelización. Que quede claro que no era conquistar este territorio y abusar de ellos, los habitantes de este territorio, era evangelizar, extender el evangelio a todo nuestro continente. Cuando la reina dio su licencia y ayuda a Cristóbal Colón en su empresa, no pudo imaginar que cuando iba a tener en sus manos el destino de todo un continente, aquí es donde Isabel mostró de manera clara cómo veía a sus súbditos y cuál era el espíritu que inspiraba sus acciones a la hora de gobernar. Cuando volvió Colón, regresó a España, tras su primer viaje, trajo con él una representación de indígenas con los que se encontró, suscitando muchas preguntas sobre qué política había que emplear con estos extraños. De hecho, luego posteriormente hay una controversia que se llama la controversia de Valladolid, en donde ahí realmente empiezan lo que son, con Isabel la Católica, empiezan los derechos humanos, y luego en la controversia de Valladolid empiezan también lo que son, se refuerza la dignidad humana, y a la vez con ella empieza también lo que es los derechos internacionales, el Tratado de Tordesillas del año 93. Es decir, es una mujer que va abriendo cosas que nosotros estamos viviendo y que a veces no dejamos funcionar, porque el derecho internacional, al final se pusieron de acuerdo dos reinos, Portugal y España, para evangelizar en este continente, pero pues hoy en día vemos que los tratados internacionales desgraciadamente se saltan. Por eso siempre digo que es bueno acudir a la memoria para proyectar el futuro. Bueno, entre todas estas misiones, ella tenía claro que había recibido la misión que había sido ratificada desde Roma por petición suya, de procurar, de inducir y traer los pueblos de ellas y convertirlos a nuestra santa fe católica. Así es como dice, como recogió en el codicilio que firmó días antes de su muerte. Eso también implicaba algo fundamental, y era reconocer a los pueblos originarios como seres humanos, iguales que a los que vivían en sus dominios peninsulares, y así tratarse como tales. Y así es como pone en su testamento: no consientan ni den lugar que los indios, vecinos y moradores de las dichas Indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien y provean. Además, a la vista de esto, podemos entender que así fue la manera en la que Isabel quiso gobernar todos sus dominios. Este papel tan humano y tan cristiano ha conseguido que le lleguen toda clase de reconocimientos desde el mundo hispanoamericano. Es verdad que se levantaron en una época estatuas en su honor a lo largo de todo el continente, recordando su papel como madre del Nuevo Mundo. Es verdad que la ideología de la historia, a la que algunos se empeñan, quieren meternos otras historias y sacar otras estatuas. Por eso, pues nosotros tenemos que seguir impulsando estos valores y estas virtudes de esta gran reina desde los datos ciertos de los hechos y acontecimientos. No es sorprendente que entre los principales animadores de su canonización haya tanta gente de América, de Hispanoamérica, y todo empieza en el siglo pasado, en el siglo XX, el año 57, por una mujer que solicita que se beatifique, que se canonice a Isabel, y lo solicita al Papa Pío XII, una mujer argentina. El proceso de su beatificación, pues ya hemos visto pues cómo se va reconociendo poquito a poco desde
sus virtudes heroicas. No obstante, el testimonio que se da de la reina Isabel en 1505, un año después de su muerte en Roma, se celebran funerales solemnes por su eterno descanso y pues se hacen también varios sermones en la ciudad de Roma en torno a la reina Isabel. Pudiera parecer que como el impulso a la causa de canonización no llegó hasta el siglo XX, se perdió la conciencia de su santidad después del fallecimiento de los que la conocieron. Sin embargo, hay testimonios muy interesantes que muestran lo contrario, como por ejemplo el obispo beato de Tlaxcala y de Osma, Juan de Palafox, en el siglo XVII. Él no duda en comparar a Isabel nada menos que con una de las grandes místicas, Santa Teresa de Jesús, pues llega a decir que si la santa hubiera sido reina, fuera otra católica, doña Isabel, y si esta esclarecida princesa fuese religiosa, fuera otra Santa Teresa. Y luego después hay un historiador en el siglo XIX, en la historia de España, que escribe sobre Isabel y hace unas opiniones muy buenas sobre esta gran reina. El rey, dice, el rey Fernando es grande, pero la reina eminente. Tendrá España príncipes que igualen o estén a Fernando. Vendrá su nieto rodeado de gloria. Pasarán generaciones, dinastías y siglos antes que aparezca otra grande como Isabel. Y en esto se coincide con otros testimonios. Fue un obispo en el lugar donde murió, Valladolid, Medina del Campo, Valladolid. Fue un obispo, el arzobispo, entonces don José García Goldaraz, arzobispo de Valladolid, abrió el proceso de canonización el 23 de mayo del año 58. El 25 de mayo del 2002 se realiza la primera reunión de la comisión en Valladolid con un informe médico muy favorable sobre un presunto milagro estudiado en Roma. Con el cardenal don Ricardo Blázquez se presenta una documentación con las cualidades extraordinarias y virtudes y vida ejemplar de Isabel la Católica. De su manera de gobernar como matrimonio podemos destacar que se ganó el crédito, el respeto, la lealtad en términos objetivos por la personalidad y seguridad de la reina, y porque también Fernando, como rey, se dejó guiar por ella. Quiero concluir diciéndoles que Isabel de Castilla inició una globalización y una defensa de los derechos humanos desde la fe poco reconocida por nuestra Iglesia, a la que tanto defendió en tiempos duros. Su gran humildad destaca en anécdotas como la de querer poner en Granada a la ciudadela fortificada de Santa Fe el nombre de Isabela, a lo que ella se opuso rotundamente. Como iniciadora de reformas estructurales de la Iglesia en su tiempo, en ese cambio de época, no deja de ser un referente en orden de la fe, la esperanza y la caridad. En su muerte pide en el testamento austeridad en su entierro, dotación para cera y misas en sufragio por su alma, así como para limosnas y vestidos para pobres. Que su mortaja, dice, sea el humilde hábito franciscano y su sepultura una lápida en el suelo llano en el monasterio de San Francisco de la Alhambra de Granada, mientras se edifica la capilla real en dicha ciudad. Pues queda, yo personalmente pues sí soy devoto de esta gran reina, no deja de ser un referente para todos nosotros, un referente como líder mundial, hoy se diría como estadista, un referente como mujer y a la vez como santa. Nos toca ahora a todos nosotros el hecho de poder difundir la vida de esta santa en estos tiempos en donde hay muchas guerras, como dice el Papa Francisco, y en estos tiempos en donde se tiene que defender el techo, la tierra y el trabajo. Isabel de Castilla, en su tiempo, hace muchos siglos, lo defendió en España y en Hispanoamérica. Que ella interceda por nosotros y que pues nos haga no solamente verdaderos devotos de ella, sino que nos lleve a Jesús para poder defender la verdad que siempre nos hará libres.
Muchas gracias. Bien, queridos amigos televidentes del canal de la Misericordia, de esta manera hemos culminado esta participación de Monseñor Francisco Javier Acero, obispo agustino Recoleto, de auxiliar de la Arquidiócesis de México, miembro de la Comisión Isabel la Católica, por la causa de beatificación de la reina Isabel de Castilla. El título de esta conferencia: Isabel de Castilla, mujer, líder y santa. Interesante, queridos amigos televidentes, este recuento, esta información, esta conferencia que nos ha dictado este obispo auxiliar de México. Y a continuación, en algunos instantes, vamos a transmitir la Santa Eucaristía, donde también estará participando nuestro arzobispo, el invitado especial, el obispo auxiliar, Monseñor Francisco Javier Acero, y demás sacerdotes, cardenal José Luis Lacunza, y demás sacerdotes que también estarán acompañando en esta Eucaristía que transmitiremos con mucho cariño directamente desde aquí de la Catedral Basílica Santa María la Antigua en Casco Antiguo. Así que vamos a continuación a hacer un cambio y pronto regresaremos con más directamente desde la catedral, así que le decimos a los estudios, adelante. Presentes en esta Catedral Basílica Santa María de la Antigua, queridos hermanos que se unen a esta celebración a través de Fe TV y Radio Hogar. Yo los invito para que con un solo corazón y una sola alma agradezcamos a Dios el don de la vida, el don de la fe, el don de tantos hombres y mujeres que a lo largo de nuestra historia han respondido al llamado a la santidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con ustedes. En la presencia de Dios reconocemos humildemente nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre que nos ama, tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna.
Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive, reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta de los Hebreos. Hermanos, Dios no es injusto como para olvidarse de vuestro trabajo y del amor que le habéis demostrado sirviendo a los santos, ahora igual que antes. Deseamos que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño hasta el final, para que se cumpla vuestra esperanza y no seáis indolentes, sino imitad a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente. Y así, perseverando, alcanzó lo prometido. Los hombres juran por alguien mayor, y con la garantía del juramento queda zanjada toda discusión. De la misma manera, queriendo Dios demostrar los beneficiarios de la promesa de la inmutabilidad de su designio, se comprometió con juramento, para que por dos cosas inmutables, en las que es imposible que Dios mienta, cobremos ánimos y fuerza a los que buscamos refugio en Él, aferrándonos a la esperanza que tenemos delante, la cual es para nosotros como ancla del alma, segura y firme, que penetra más allá de la cortina donde entró, como precursor por nosotros, Jesús, sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que los aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a los que lo temen, recordando siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre. De
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo, la sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Oremos dando gracias a Dios. Reanimados por estos dones de nuestra salvación, te suplicamos, Señor, que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Antes de la bendición nuevamente, agradecer a cada uno de ustedes vuestra presencia hoy aquí, a los hermanos que también a través de los medios de comunicación, Fe TV, Radio Hogar,
se han querido unir a esta celebración, a este conversatorio sobre la vida de esta gran reina Isabel la Católica. Agradecemos nuevamente la presencia de Monseñor Francisco Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, y está con nosotros también el Padre José de San José Prisco. Ambos son también de esa tierra de Isabel la Católica de Valladolid. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos ir en paz. En mi corazón vive una reina que se llama Isabel. Su vida fue santa y honesta, un ejemplo y también cuidaba al niño hermano con mirada hacia el cielo, su fe brillaba temprano, un alma sin recelo. Oh, Isabel, mi reina buena, tu luz nunca se va. Con nostalgia y luna llena, tu nombre vivirá. Entre campos y montañas, tu voz se oyó, con amor y con entrañas, siempre buscó. Cada gesto era certeza